Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con límites, pero ya visto desde otro punto de vista, que es los límites al infinito. Y después continuar con el concepto de asíntotas. Primero, recuerden que esta semana, el día sábado, tendrían el certamen, ya número 2, pero el contenido que entra para el certamen es solamente hasta límites trigonométricos, que es lo que habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. También en el aula está descrita la información de que hasta aquí entra, pero en resumen es lo que habíamos visto de los tipos de funciones que había, funciones trigonométricas, los números complejos, el polinomio, los supremos, el ínfimo, el teorema del supremo y límites, pero hasta la parte de límites trigonométricos, ¿ya? Esta parte que estamos viendo ahora no entra, que es los límites hacia el infinito, ¿ya? Para que tengan esa consideración. Profe, ¿Alguna duda? Sí. pero hoy vamos a ver los límites trigonométricos. Ah, ya. Sí. Espera, déjeme volver para atrás. Clase 32. Si habíamos hecho límites trigonométricos, el seno, faltaba ver uno, eso era, me faltaba ver la del seno. Ya. Entonces, para terminar, si menos mal que me acordaron, faltaría solamente ver uno, pero vamos a hacer el resumen que es lo que habíamos visto hasta ahora. Voy a agregar una hoja acá, una hojita cuadriculada. Y está acá. Entonces, hasta ahora el primer límite trigonométrico que habíamos visto era la definición del coseno, que era la siguiente, que el límite de x cuando tendía a la de coseno de x era simplemente el valor evaluado en a. Ese era el primer límite que habíamos visto de los límites trigonométricos, ¿ya? Ahora vamos a ver el segundo, que es el que pasa cuando tenemos el límite de un seno. Y para eso vamos a considerar lo siguiente. Primero queremos demostrar cuánto vale, realmente acá lo están diciendo cuánto vale, pero vamos a imaginar que queremos saber cuánto vale ese límite de la función seno. ¿Cuándo está partido por x? Cuando lo referimos a límites trigonométricos solamente van a haber dos casos que vamos a ver. El seno de x partido en x y la del coseno que ya vimos anteriormente en la clase pasada. En el seno de x partido en x, lo primero que podemos considerar es esta circunferencia. Esta circunferencia es de radio 1, por si acaso. El radio vale 1. Y lo que vamos a considerar para poder calcular esto es lo siguiente. La función seno, nosotros sabemos que es el cateto opuesto partido por la hipotenusa. Pero la hipotenusa vale 1. Entonces simplemente que seno de x es el cateto opuesto, PR, la distancia que hay entre el punto P y el R. Por eso decimos que la función seno es igual a PR, porque la hipotenusa vale 1 y no se pone, ¿ya? Por otra parte, lo vamos a comparar, este cateto lo vamos a comparar con el arco. El arco es desde el punto P hasta el S y se pone este símbolo para recordarnos que es un arco, ¿ya? Y lo vamos a llamar X. ¿Por qué? Porque ese arco mide exactamente lo mismo que el ángulo, porque el radio es 1 en esa circunferencia. Por eso el arco de la circunferencia vale exactamente lo mismo. Ahora, tenemos entonces cuánto vale PR, que es el, voy a poner con colores mejor, que este lado que está acá. Y tenemos por otra parte el PS, que sería esta parte que va acá. Y para poder relacionar estos dos, podríamos considerar también la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, menos un triángulo rectángulo que estoy dibujando ahí, voy a usar otro color, verde. Este cateto que está acá, partido por este cateto. Pero este cateto vale 1 nuevamente, porque el radio es 1. Entonces la tangente es simplemente QS, la distancia entre Q y S. Ahora, ¿para qué queremos hacer esto? Para poder encontrar la relación del seno,
Porque acuérdense que el seno está relacionado con PR. Sabemos que PR, que este lado que está acá, es menor que PS. Pues basta con que vean el dibujo. PR es menor que PS. PS está curvo, por lo tanto tiene más distancia. Pero PS es menor que la distancia que entra ahí entre Q y S, porque es más grande, el lado que está superior. PR es igual a seno. PS es igual a X y QS es igual a tangente de X. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si dividimos cada uno de estos términos? Imaginemos que tomamos el seno de X, porque eso es lo que vamos a hacer, porque tenemos acá el seno de X, y seno de X lo vamos a dividir por este término, ese término y ese término, para hacer el teorema del sándwich. Al medio vamos a tener seno de X partido en X, que es la función que queremos demostrar, el límite. El seno de X partido en seno de X me da 1, que está ahí. Y el seno de X partido en la tangente me queda coseno. ¿Por qué se dieron vuelta? Porque estamos dividiendo. Si yo tengo, fíjense en esto, si yo tengo A menor que B, 1 partido en A es mayor que 1 partido en B. Se dan vueltas las desigualdades porque estoy dividiendo los números. Mientras más grande el número, más pequeño es el término. Y mientras más pequeño sea el término, mayor es cuando lo divide. Se invierte. El al medio queda igual. Y ahora, sabemos que seno de X, partido en X, no puede ser mayor que 1. Y tiene que ser mayor que coseno. Cuando el X tiende a 0, el coseno vale 1. Entonces esta función está entre el 1 y el 1. Es el teorema del sándwich que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces la función está obligada. Esta función está obligada. Ejemplo, lo voy a dibujar. Vamos a dibujar las dos funciones. Voy a dibujar primero la constante 1. Acá está el 1. Que es esta función que está acá, por arriba. Después tenemos la función coseno, que voy a usar un azul. El coseno va así. Más o menos. Y por otra parte, tenemos la morada, que no sé cómo se comporta. Pero lo único que sabemos es que la morada va por acá, está en esta zona. Porque siempre va a ser menor que 1 y mayor que coseno. Pero el problema es que cuando se acercan al 0, el límite, por la derecha o por la izquierda, esta función está obligada a pasar por 1, por el teorema del sándwich, que ya habíamos hablado anteriormente. Por lo tanto, el límite de X cuando tiende a 0 de la función seno de X partido en X es igual a 1. Y ese es el segundo teorema que vamos a usar. Cuando lo referimos a funciones trigonométricas, solamente vamos a usar este y el límite de X cuando tiende a la coseno de X es igual a coseno de A. Nada más. Son los únicos dos que vamos a usar. El problema va a estar en cómo utilizarlo. ¿Y qué pasa, ejemplo? Porque aquí lo estamos haciendo para valores entre 0 y pi medio. Estaba considerando los positivos. ¿Qué pasa si fuese negativo? Da exactamente igual. ¿Por qué va a dar exactamente igual? Ahora si consideramos menores que 0. Porque la función es impar. Por lo tanto me va a quedar seno de X, que va a ser un número negativo, partido en menos X. Me va a quedar siempre positivo igual. Da exactamente igual si me acerco por la derecha o por la izquierda, con números menores que 0 o mayores que 0, siempre va a tender a 1, por el tema del sándwich. Ahora podemos hacer un par de ejemplos para que se den cuenta que no es tan difícil ver los límites, por eso lo dejamos para la parte final. Y es considerar lo siguiente. Calculemos primero este límite. La pregunta es, ¿esta función se indetermina? ¿Tiene alguna restricción? ¿Puede que no pueda ser el cierto valor? No, no tiene ninguna. Ninguna. Puede ser cualquiera. Puede ser el X, puede ser cualquier número, incluyendo la. Entonces, si el X se acerca a la, ¿cuánto me da el límite? Seno de A. Seno de A. Y eso es todo. Porque no hay restricción.
es cuando hay restricciones donde tenemos que aplicar ciertos teoremas. El segundo, ¿tiene alguna restricción? Sí, la X no puede ser 0, porque se Y es indetermina. justo el límite. Siempre va a coincidir que cuando se indetermina es justo el límite que tenemos que calcular. Entonces el 1 menos coseno de x partido en x no puede ser 0. Pero solo estamos preguntando qué pasa cuando lo acercamos, no es que sea 0. Ya. ¿Qué podríamos hacer para poder solucionar esto? Arriba tenemos 1 menos coseno, ¿sí o no? Podríamos multiplicar por el 1 más coseno. ¿Por qué? Y aquí vamos a explicar el por qué. Esa función tiene que tener dos formas. O tiene que ser esta forma, llegar a esto o llegar a esto. Es lo único que les vamos a pedir. O que sea con el primer límite que el que vimos ahora o con el segundo que vimos en la clase pasada. No hay más. Son los únicos dos límites que se tienen que saber. Entonces, la pregunta es, esta función que tenemos ahí, ¿a cuál se parece más? ¿A la primera o a la segunda? ¿Alguien? En el comportamiento. ¿Sí? A la primera, ¿Por qué? saber que esta partida en X se indetermina también el seno. Sí, porque la segunda no se indetermina. El segundo dice que hay que reemplazarlo más, pero en este caso se indetermina. Por lo tanto, tendríamos que esto transformarlo de alguna manera, hacer aparecer el X, el seno. ¿Cómo podemos hacer aparecer un seno de X con un coseno? Además de hacerlo del desfase. ¿Qué propiedades habían? Estaba la del seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, ¿sí o no? Y seno cuadrado es igual a ¿qué? 1 menos coseno cuadrado. Y se parece esto, ¿no? 1 menos coseno se parece al 1 menos coseno cuadrado. ¿Qué es lo que le falta multiplicar para que aparezca el 1 menos coseno cuadrado? Por sí mismo. Por la suma por su diferencia. Tenemos que multiplicar por el término para generar la suma por su diferencia. Porque si multiplicamos por 1 más coseno de x, nos va a quedar 1 menos coseno cuadrado de x. Y abajo nos va a quedar x por 1 más coseno de x. Todo esto es seno de x, seno cuadrado. Y podemos separarlo porque están multiplicándose. Podemos separarlo como seno de x partido en x. Voy a correr todo esto para allá. Por seno de x, porque está al cuadrado, partido por 1 más coseno de x. ¿Cuánto me da este límite? Cuando el x 1. tiende a 0, 1, porque es el teorema que recién vimos. Y podemos aplicar, acuérdense que habíamos hablado de los límites de ejemplo. El límite de x cuando tiende a un número, o sea, a 0, o sea, lo que sea, a por b, es lo mismo que el límite de a por el límite de b, por separado. Se puede separar, es una de las propiedades, las primeras que vimos del límite. Por lo tanto, podemos aplicar lo mismo. El límite de esta multiplicación es lo mismo que el límite de x cuando tiende a 0, de seno de x partido en x, por el límite de x cuando tiende a 0, de seno de x, 1 más coseno de x. ¿Cuánto me da esto? 1. Este se indetermina con 0. ¿En segundo? No. No. ¿Cuánto me da? 0 partido en 2. 0. ¿Cuánto me da el límite entonces? 0. 0. Indeterminar no es lo mismo que sea 0. Mucha gente lo confunde. Piensa que no puede ser 0. Es 0. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguien que no haya entendido? Entonces, cuando tenemos límites trigonométricos, lo único que tenemos que preguntarnos primero es que si se indetermina o no.
Ejemplo, el cuadro. ¿Se indetermina? ¿Tiene alguna restricción? No. No. Por lo tanto, podemos llegar y evaluar cuánto vale el seno de todo eso cuando el x tiende a 0. ¿Pi medio? Pi O medio. sea, Seno de pi medio, que eso me da 1. claro. Y eso es todo. El tercero. ¿Se indetermina? Así, ¿tiene alguna restricción? Con el x cuadrado, sí. Con que el x no puede ser 0, ¿sí, no? Porque está en el Claro. denominador. Entonces se indetermina. ¿Cuál de las dos propiedades tenemos que usar? Que hemos visto solamente la primera, porque se indetermina, la segunda no. Entonces tenemos que hacer aparecer el seno. ¿Cómo hacer aparecer el seno? Lo mismo, multiplicar por suma por su diferencia. Nos va a quedar un seno cuadrado, porque ya sabemos que va a quedar un seno cuadrado, x cuadrado, multiplicado por el 1 partido por la suma por su diferencia. 1 más coseno de x. Multiplicamos por el 1 coseno de x arriba y abajo, y aparecía seno cuadrado. Esto es ese límite, el límite de seno cuadrado partido en x, de x al cuadrado, es lo mismo que escribirlo dos veces. El límite de seno de x partido en x por el límite de seno de x partido en x, que me da 1 por 1, me da 1. Entonces, esto me da 1 y me queda 1 partido por esto. ¿Cuánto me da eso? Cuando tiende a 0. Cuando el x tiende a 0, ¿cuánto me da 1 más coseno de x? Se indetermina en el denominador. ¿Por qué? ¿Cuánto vale el coseno de 0? Ah, pensé que estaba en la Medio. 5. Me equivoqué. Vale ¿Cuánto pi vale? medio. El coseno de 0, cuando el x vale 0, ¿cuánto me da el coseno? No me puede dar un ángulo, son números. 1. 1. Y 1 más 1 es 2 y me da 1 medio. 0,5. Entonces no es tan difícil, como que uno le tiene el miedo, pero realmente hay que saberse estos dos valores. El límite de seno de x partido en x cuando tiende a 0 es 1, y el límite del coseno a cualquier número da el coseno de ese número. Hay gente que no sé por qué tiene la costumbre de hacerlo con 0. Y en los libros lo escriben como límite de x cuando tiende a 0 de coseno de x igual a 1. Pero este es más general, este para cualquiera, como para recordarse. Son los únicos dos que hay que saberse, el límite trigonométrico. Otro ejemplo, el 5. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Ahí. ¿Tiene alguna restricción la función? El x no puede ser el 1. Y justo coincide con el límite. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para que esto se parezca o aparezca el límite de seno de x partido en x. Pregunta, ¿hay un seno? Sí, hay un seno. Pero el argumento, lo que está dentro del seno, ¿qué forma tiene? Tiene eso, es de la forma, el argumento es 2x menos 1. Por lo tanto, podría yo decir, mira, es decir, seno de eso es igual a seno de u, o seno de un cambio de variable. Pero mentalmente, por último, no lo hagan, sino que visualicen eso. Si yo quiero que esto sea el argumento, abajo me tiene que aparecer exactamente lo mismo. Me tiene que aparecer exactamente lo mismo para hacer el límite. Ya que me va a quedar seno de algo partido en algo. Y eso me da 1. La pregunta es hacer aparecer esto en el denominador. Y en la parte de abajo, ¿tengo algo parecido a esto? Por lo menos
A lo que está dentro, sí. ¿Sí o no? X cubo menos 1, ¿lo puedo transformar como en esto? ¿Me faltaría algo? El X más 1. Me faltaría... pero este es cubo, disculpen que es un cubo, no es cuadrado. Es cubo. ¿Qué me faltaría? ¿Multiplicar por cuánto? Por ese. Acuérdense que les dije, repasen la de los binomios, los productos notables que habíamos visto. Y esa es la del cubo del binomio. Eso si ustedes multiplican, les da. Les queda S con S, S con S, S con S, S con S, menos X menos 1. Estos se van y me queda X cubo menos 1. Entonces, verdad. X cubo menos 1 se puede escribir de esa forma. Por lo tanto, esta función que tengo acá, el límite cuando el x tiende a 1 de seno de 2x menos 1 partido en x cubo menos 1, lo puedo escribir como límite de x1 seno de 2x menos 1 partido en x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Esto se parece a este. ¿Qué le falta? Multiplicar por 2. Por 2. Si hago aparecer un 2 acá, tengo que hacer aparecer un 2 arriba. Porque multiplico en el numerador y en el denominador por 2. Entonces me quedaría límite. Voy a dejar el seno primero, seno de 2x menos 1 multiplicado por 2, les puse el 2 ahí, 2x menos 1 x cuadrado más x más 1. Pregunta, ¿cuánto vale todo este límite? Pueden hacer un cambio de variable si es que no lo ven, pero es lo mismo, es seno de algo, es seno de alfa partido en alfa, cuando el límite de alfa tiende a 0. Y es verdad, porque cuando el x tiende a 1, esto me da 0. Y esto me da 0. Pueden hacer el cambio de variable, hagamos el cambio de variable, porque más de alguno no lo vaya a ver. Va a decir, pero profe, si es cuando tiende a 0. Vamos a llamar a 2 por x menos 1, lo vamos a llamar u. Entonces me va a quedar el límite, ahora es de u. Y antes de hacer el cambio de variable, voy a separarlo. Voy a separar, disculpen, voy a separar esta parte. Copiar, pegar. Las voy a separar. Voy a escribirlo así. Por el límite lo separé. X menos 1 y lo que me quedaba. El 2 por x cuadrado más x más 1. Separé la multiplicación. La tenía junta y la separé en multiplicación de dos términos. Ahora hago el cambio de variable. ¿Por qué lo separé primero? Porque el cambio de variable solamente lo voy a aplicar acá. Solamente en este. Puedo hacerlo. No es necesario que lo hagan los dos. Si el 2 por x menos 1 es igual al u, cuando el x tiende a 1, ¿cuánto me da u? Reemplazo ahí. Cuando el x tiende a 1, ¿cuánto me da el u? ¿Cuánto me da el u? Si el x vale 1, 0. Entonces me quedaría límite de u tiende a 0 de seno de u partido en u. Pueden cambiar el u por x ahora nuevamente y les va a quedar que esto es 1, porque es el teorema del límite que habíamos visto, que estaba acá arriba. Da lo mismo la letra, es la forma. Siempre que tengamos seno de algo partido en algo y eso tiende a 0, me da 1. Entonces, esto vale 1. Y esto, si reemplazo en x igual a 1, me queda 1 más 1 más 1
me queda 2 tercios. Entonces 1 por 2 tercios me da 2 tercios. El límite de esta ecuación vale 2 tercios. ¿Alguna duda? Con ese límite. Entonces, esos son los límites trigonométricos. Primero hay que ver si se pueden indeterminar. Si se indeterminan, entonces tenemos que aplicar, llegar a esta idea del seno de x partido en x. Pero si no, es llegar y reemplazar simplemente los valores para poder obtener los valores que corresponden. Ejemplo en el primero de acá. Pues entonces prefiero ejercitar un poco esto en vez de pasar la materia que vamos a pasar. Lo podemos pasar la próxima clase mañana. Pero ¿qué le falta para que sean iguales? Para que podamos aplicar el teorema. El argumento no es lo mismo que abajo, ¿sí o no? ¿Qué le falta? Una A. Si hacemos aparecer una A, tenemos que multiplicar el A en el numerador y el denominador. Todo esto, ¿cuánto vale? Ese límite. 1. 1. ¿Y por A? Entonces, ese límite vale A. Porque tuvimos que multiplicar en el numerador y en el denominador por A. El de abajo, ¿cuánto me da? ¿Se parece al que conocemos? No, así se parece, sí. Pero tenemos que hacer un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable? Lo que está dentro del seno. Que me va a quedar límite y me va a quedar seno de U. Partido en U, pero el U ¿a cuánto tiende? Vamos a hacer que U es 0. igual a X menos A. Cuando el X tiende a la A, ¿cuánto me da esto? 0. 0. ¿Y esto cuánto me da ese límite? 1. El de acá. ¿Se indetermina? Sí, se indetermina. Entonces tendremos que hacer aparecer el seno. ¿Podríamos hacer aparecer el seno de la tangente? ¿Qué significa tangente? Es seno de 3x partido en coseno de 3x. Eso es tangente. Multiplicado por 1 partido en x. Ese x lo pasé multiplicando. Ahora podría cambiar el orden. Poner el x acá y acá el coseno de 3x. ¿Qué le falta para que se parezcan? Un 3. Hay que multiplicar por 3. Si multiplico por 3, arriba puedo multiplicar por 3. ¿Cuánto me da esto? 1. El límite me da 1. Aquí hay un límite de x cuando tiende a 0. Y al otro lado, ¿cuánto me da? ¿Cuándo vale 0? ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1. O 3. Y me queda 3. Entonces, ¿cuánto vale todo el límite? 3. 1. No, 3. No, porque tenéis seno por 3. No, claro, sí, disculpe. ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Alguna idea? Primero ver si se indetermina. Sí, se va a indeterminar. Me queda un 0 abajo. Me va a quedar un 0. Pero ¿qué podríamos hacer? Podríamos escribir, ejemplo, fíjense que acá tenemos un 2x, un 4x, un 3x y un 5x. ¿Habrá una relación entre, no sé, alfa más beta? ¿Cuánto da? Porque acá hay distinto. Podríamos juntar los senos, ¿no? ¿Cómo juntarlo? Como está un seno, sería seno más 2x más 3x, ¿no? No llega, no se pueden hacer por si acaso eso. Ah, Pero pensaba lo que sí podríamos hacer ¿se acuerdan del seno de alfa más beta? ¿Cuánto da? La propiedad trigonométrica seno de alfa más beta, ¿cuánto da? Coseno de alfa.
Ya, vamos a poner coseno de alfa. ¿Qué más? O sea, tienen que repasar, acuérdense. Más Coseno seno de de beta. beta. Por coseno de beta, ¿no? No sé, pues dígame usted, a ver, ¿cuánto daba? Alguien que esté seguro, ¿cuánto es? Seno de alfa más beta. Coseno de alfa por coseno de beta. Coseno de alfa por coseno de beta. ¿Qué más? No han repasado, ¿no? Y tienen pruebas. Ese es del coseno, por eso. A más B. Vamos a buscar el tiro. Yo le enseñé con cómo sabérselas con el Euler, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Nunca hablamos de eso? Ya, un repaso. Puede ser que no me acuerdo si en este momento lo habíamos hablado o no. Nosotros tenemos el Euler. Ya hemos visto números complejos. Entonces sabemos sobre el 6, ¿sí o no? El I teta. Eso es lo mismo que seno de alfa, seno de teta en este caso, más I coseno de teta. Ya, y alguien va a decir, ¿qué tiene que ver esto con el seno y coseno? Con las propiedades trigonométricas. Lo siguiente. Seno de I alfa es seno de alfa más I coseno de alfa. Y el I beta es seno de beta más I seno de beta. Si yo multiplico estos dos, obtengo alfa más beta por las propiedades de la exponencial de una base. Si tiene la misma base que L, multiplicándose suman los exponentes. Y eso es igual a seno de alfa más beta más I coseno de alfa más beta. Ahora, pero nosotros dijimos que esto era igual a esto, entonces podríamos multiplicar ese por ese. Cruzado, multiplicar este por este. Multiplicar los términos. Me va a quedar seno de alfa por seno de beta cruzado y seno de alfa, seno de beta. Aquí hay un coseno, me equivoqué. Más I coseno de alfa, seno de beta. Y por último, menos 1, porque esto me da menos 1, coseno de alfa, coseno de beta. Por lo tanto, esto es igual a esto. Acá tengo real, porque no está con el imaginario, entonces tiene que ser igual a esto. Primera propiedad trigonométrica, que no es la que se sabía. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa, seno de beta, menos coseno de alfa, coseno de beta. Y todo lo imaginario que está con el I tiene que ser igual a todo lo que es con imaginario. ¿Eh? Coseno de alfa más beta, ¿sí? No que coseno de alfa, no que coseno de alfa más beta daría lo que usted dio en el SAT, lo que usted puso en el SAT. Es que tengo una punta acá que son de las clases y dice eso. Ah, espera, déjame ver si multipliqué bien los términos. Pues ahí nadie me dijo, me equivoqué. Juan, los cis es coseno primero, coseno, seno. Cis. No sic, es cis. Coseno y seno. Entonces me equivoqué yo en el orden. Coseno, seno, coseno, seno. Yo me equivoqué, disculpe. Coseno, coseno, seno, seno. Entonces este es con coseno y este es con seno. Y eso cambia que este es con coseno y este es con seno. Entonces el seno es seno, coseno más seno, coseno. Ahí está bien. Sí, es lo que tú decías, que yo me equivoqué al escribir mal. Y la del coseno me queda coseno, coseno, pero cambió el signo. Voy a copiar esto de acá. Oh, no me deja.
Oh, espérate. Toma esto de acá. Tiro para acá. Toma esto de acá. Porque cambia el signo. Y ahí. Ahí está. Ahí están las dos propiedades. También podemos hacer la tangente, la por ángulo doble. Sí. No me había fijado en el chat, por si acaso. Yo me había equivocado, estaba apurado y usé SIC en vez de SIS. ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces la pregunta es, a lo que voy. Tenemos seno de 2x, seno de 3x, seno de 5x, seno de 4x. Podríamos escribir todos de esta forma, con esta seno de algo. ¿Por qué? Porque el seno, voy a borrarle al coseno, la seno de 2x, podríamos dejarla tal como está la de 2x. ¿Por qué? Porque es la menor. Pero la del 3x, podríamos decir que, o dejar toda así, dejarla como 2x más x. Para poder tener cierto ángulo. Ejemplo, seno de 2x, coseno de x, más coseno de 2x, seno de x. Hacer exactamente lo mismo con todo y multiplicar los términos. O también hacer con el menos. Este se lo voy a tirar yo como tarea porque yo cuando me acuerdo que este puede entrar, así no lo he visto por si acaso, pero este ejemplo es para pensar. En la próxima clase que tengamos mañana lo voy a resolver yo. Pero quiero que piensen eso de convertirlo en suma de alfa más beta o en la diferencia de alfa más beta. ¿Por qué? Porque van a encontrar un patrón. Si yo lo hago no tiene sentido, es como en lo anterior. Hay veces que uno no tiene que mostrar el patrón y que ustedes lo tienen que ser capaces de darse cuenta. Para que aprendan qué es lo que tienen que hacer, si tienen que sumar o no tienen que sumar, o qué tienen que hacer. O preguntarse ahí más o menos qué tienen en común. Una ayuda, para que se hagan una idea, una ayuda simplemente. Tienen que encontrar entre el 2x y el 3x algo que tengan en común, sumado o restado, que tengan en común. Ejemplo, ustedes dicen, sí, el 3x es 2x más 1. Ya, bien. Pero el 2x lo tienen que dejarlo de la misma forma. A eso voy. Tienen que pensar un poco cómo relacionar el 2 y el 3. A lo que voy es que el 2 puede ser más menos algo y el 3 es más menos algo. Es pensar eso. O también lo pueden pensar con los de abajo también. Miren, si viendo uno se da cuenta, 2x y 3x tienen una x de diferencia y abajo también tienen una x de diferencia. Es encontrar ese patrón y darse cuenta qué valores tiene que tener alfa y beta sumado o restado para poder desarrollar y se van a factorizar los términos y se van a minimizar de una. ¿Ya? Pero como ya esa parte de esas son propiedades trigonométricas que sí las saben hacer, se los voy a dejar para mañana, porque mañana yo lo voy a hacer, no tiene sentido que me lo dejen para otro día. De aquí a mañana traten de resolver ese. Minimizar todo lo posible para que lleguen a un seno de x partido en x. Porque esa es la idea. Los otros son fáciles, ¿sí? ¿La clase puede quedar subida hoy día? ¿Dentro de lo Sí, posible? ya subí, sí, ahora termino esta, subo la de, me quedó la del martes, miércoles, porque le iba a subir anoche, pero del computador me dijo que se iba a demorar hasta las 2 de la mañana y ya no me queda hasta las 2 de la mañana. Ahora la subo y subo inmediatamente esta. Pero igual Ya, anótenla, gracias. si anotarla no, no cuesta nada. La siguiente. Sin determinar con pi, sí, sin determinar con pi. ¿Cuál es el problema? Que este seno de x no podríamos llegar y despejar el x por sí solo.
No podemos hacer eso porque queda un pi en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Fíjense en este problema. Tenían que haber partido con este, porque con este se iban a dar cuenta de esa idea que le estaba diciendo yo de la suma por su diferencia. ¿Por qué? Tenemos un seno de x partido en x menos pi. Arriba, en el argumento del seno, tendríamos que escribir seno de x menos pi, para que abajo tenga lo mismo que el denominador. Pero si hacemos restar un pi, tenemos que sumar un pi dentro del argumento. Todo lo que está en rojo es alfa y todo lo que está en azul es beta. Entonces, con la propiedad que habíamos dicho, que la bota está más abajo, no la borré, ahí, seno de alfa, acá está, seno de alfa más beta me da el seno coseno más coseno seno, me quedaría seno de x menos pi por coseno de pi, ¿se dan cuenta? Más coseno de x menos pi, seno de pi. Y todo eso partido por x menos pi, x menos pi. Esto me da 1 y me quedaría coseno de pi. ¿Qué coseno de pi cuánto vale? ¿Cuánto vale el coseno de pi? Menos 1. Menos 1. Mientras que por este lado, ¿qué me quedaría? Por el otro lado me quedaría el coseno de pi partido en el x partido en pi, que por si acaso estamos en un límite, esto no es 0, nunca va a ser 0, es un límite, pero me queda seno de pi. ¿Y cuánto es el seno de pi? 0. Me queda menos 1. Esta parte la voy a volver a escribir, pero es para que se den cuenta de esto. Tenemos originalmente esto, y ahora nos damos cuenta que no es llegar y el denominador hacer desaparecer el pi, porque no se puede. Ese denominador no hay forma de eliminar ese pi. Multiplicamos por suma por su diferencia, lo que sea, no hay forma. Entonces en el argumento tenemos que cambiar eso. Pero si queremos hacer aparecer un menos pi, tenemos que sumar un pi. Y inconscientemente estamos haciendo el alfa más beta. Entonces nos va a quedar seno de x menos pi coseno de pi partido en x menos pi más coseno de x menos pi seno de pi partido en x menos pi. Y esto era un límite. Límite cuando x tiende a pi, límite cuando x tiende a pi. Esto es 1 coseno de pi, que es menos 1. Esto no sabemos cuánto vale, se indetermina. Uno dice se va a indeterminar, ¿sí o no? Porque esto me va a dar 0, pero antes que, porque nunca va a ser, nunca va a llegar a pi. Es cercano, pero no es pi, pero es cercano. Pero el seno de pi sí sabemos cuánto vale. 0, siempre va a valer 0. Es un 0 ahí. 0. Y ahí da la solución. Entonces ahí se hace la suma por su diferencia. Era como esa idea. Esa misma idea podríamos hacerla acá arriba. Pero el problema es que tienen que encontrar esos números que relacionen el 4, el 5, el 2 y el 3. Si en uno van a tener que sumar y en otro van a tener que restar. Esa es como la idea que yo les estaba diciendo. ¿Ya? En el 6, fíjense que tenemos algo, no es parecido, pero tenemos de nuevo sin determinar el de x partido en a, el x menos a en el denominador, y arriba tenemos un seno de x y un seno de alfa.
Entonces, tendríamos que pensar cómo poder juntar esos senos. O lo podríamos hacer por separado. ¿Por qué? Porque fíjense. Primero tomamos este. Lo voy a escribir acá. Lo voy a copiar primero. No. Espera. Copiar todo esto. Oh, no me dejó copiarlo. Copiar. Y ahora sí. Pegar. Eso lo podemos separar como límite de x menos a, como que su cerebro piensa otras cosas, pero tienen que pensar lo más fácil. Los puedo separar, porque una recta, acá hay una recta. Entonces me queda esto menos esto. Ahí. En este hacemos exactamente lo que hicimos en el anterior. Restar una A y sumar una A dentro del argumento para encontrar el límite. Que este que estábamos haciendo acá, que sabemos que vale menos 1, da menos 1. Automáticamente me va a dar menos 1. Y esto era cuando tendía a la A. Y en el segundo me va a quedar, sin determinar la parte de abajo, me quedaría un x menos a. Pero podríamos pensar cómo poder solucionar ahora esa parte. Arriba es un número, por si acaso. Esto es un número. Seno de A es un número. El problema lo tengo abajo cuando tiende al mismo número. Entonces uno podría pensar qué podríamos hacer nosotros para poder no tener ese problema. ¿Alguna idea? ¿Alguien? Estamos en este límite ahora. Límite de seno de A, que es un número, x menos a. ¿Qué podríamos hacer? Aquí no tenemos un seno de... No tenemos una trigonometría realmente, ¿eh? Porque esto es engañoso, ¿no? Aquí no tenemos una trigonometría. ¿Y por qué no tenemos una trigonometría? Porque esto es un número. Véanlo de esta forma. Ese seno de A es engañoso, es un número. Pueden llamarlo no X, pueden llamarlo N. Y ese N sale para afuera. Y me queda X partido de nada. Y ese límite sí lo habíamos visto antes. ¿Qué pasaba con ese límite? Cuando lo acercábamos por un lado y por el otro. Hagan un cambio de variable. Vuelvo a decir, porque puede ser que alguno no piense, todavía esté pensando en el seno de la. Seno de A es un número, porque la A es un número, no sé cuánto vale, pero puede ser pi medio, pi sexto, lo que sea, es un número. Entonces, como es un número, no está, ya está fijo. Lo puedo sacar en una constante. Y me quedaría, si hago un cambio de variable, ejemplo, límite de u cuando tiende a 0, de 1 partido en u. ¿Cuánto vale ese límite? O escríbanme o dibújenme la forma del 1 partido en x. ¿Cuál es la fórmula de la función? ¿Cuál es la forma que tiene esa función? El 1 partido en x. ¿Era así o no? ¿Se acuerdan? Que la habíamos visto en la logarítmica, exponenciales. Entonces tiene esa forma. Entonces cuando tiende a 0, cuando esto se acerca a 0, por la derecha se tiende al infinito positivo, pero al otro se tiende al infinito negativo. No tiene límite, no existe. Lo primero que habíamos visto en la primera clase de límite. Este límite no existe. Entonces, este límite no existe. Por lo tanto, este límite no existe. Y si yo tengo un número menos algo que no existe, ¿cuánto me da el resultado? El número. ¿Seguro? Si yo te digo menos 1 menos no existe. Es que ese es el problema, porque puede ser menos infinito o más infinito. Por la derecha o por la izquierda. Realmente no existe.
El total no existe. Porque si es un x, ejemplo, si lo acercamos por la derecha, cuando el x es mayor que 0, o al a, cuando lo acercamos al a, lo que va a pasar es que vamos a tender a infinito positivo y nos va a quedar menos 1 más infinito positivo, que infinito positivo. Pero si lo acercamos por la izquierda, me va a dar menos 1 más infinito negativo, me va a dar infinito negativo. Entonces no existe, no. Por eso el problema del no existe. Y ahí hay otros par de ejemplos más que podrían ustedes practicar. Este 1 coseno, ¿a qué se parece? Ese 1 menos coseno al cubo, ¿a qué su mente les dice que se parece? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Seno al cubo. Ya, tu cerebro dice que el seno al cubo, por si acaso, esa funciona solamente cuando es cuadrado, no con cubo. Ah, ya. Si esto fuese cuadrado, tienes toda la razón que sería seno cuadrado. Pero vean más allá de lo evidente. Tiene una forma de 1 menos algo, cierren los ojitos, cubo. ¿A qué se parece esto? 1 menos x al cubo, ¿cómo se puede escribir? A eso, ¿no? Es desarrollar el cubo. Primero, fíjense que esto es como un 1 menos x cubo. Entonces podemos escribirlo con la forma del cubo. Es uno de los productos notables. Y después ver si podemos simplificar. Primero hay que ver si se indetermina, realmente se indetermina la cosa. Pero trabajar con esa idea. Tienen que practicar mucho propiedades trigonométricas, por lo menos para estos límites. Pero se dieron cuenta que el límite no es tan difícil, saberse dos límites. El límite de x cuando tiende a 0 de seno de x partido en x es 1. Y el límite de coseno. Nada más. Lo demás, todo depende de qué tanto se manejan ustedes en propiedades trigonométricas. Y esas sí hemos trabajado harto. ¿Ya? Por lo menos la clase termina hasta acá el contenido. Esa era ver esos dos límites. Si era muy corto, voy a haberlo hecho clase el viernes. Pero la ejercitación la vamos a continuar. Podría ser la clase mañana, por lo menos con este ejercicio que les voy a tirar de tarea. Me daría pena que no lo hicieran. Y después continuamos con los otros límites que no entran en la prueba, pero hay que verlo igual, ¿ya? A lo infinito. Porque fíjense que todo lo que hemos visto hasta ahora, para terminar, son límites cuando tienden a un número. A 0, a pi, a la, a 0, pi cuarto, 0, 0. Pero nos faltan ver los límites cuando el x tiende al infinito positivo o al infinito negativo. Ver los bordes. No ver un número. Y eso lo vamos a ver mañana, ¿ya? Pero eso no entra en la prueba. Sí, van a subirse las clases sí o sí ahora. Las tengo editadas ya, llegar y subir, pero YouTube se demora como casi 40 minutos por video. Entonces no puedo dejar el computador prendido porque se me puede autoapagar. Pero ahora sí lo voy a dejar ahí andando, ¿ya? Y lo estaríamos viendo mañana. Por favor, hagan ese ejemplo que les dije que hicieran. Porque por lo menos para que practiquen un poco. ¿Ya? Eso. Chao, chao, los vemos. Cuídense, que les vaya muy bien. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. No, Profe. profe, gracias. Gracias.